Entonces, voy a empezar presentando toda la pantalla completa, sí. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla sin problemas? Ok, bueno, como les he comentado, sé que no es nuestro horario correspondiente, así que estaba viendo cómo auxiliar así igual esto. Ah, voy a recortar. Ok, espero que funcione. Vamos a ver si esta función funciona. No. Ya, vamos a la pizarrita directamente. Vamos a comenzar ya lo que es el tránsito de avenidas con el método Pulse. El ingeniero les había dejado un ejercicio de este tipo con salida por la parte inferior y también con salida por la parte superior, ¿no? Entonces, para el método Pulse, a ver, vamos a poner un título aquí, bonito igual para que se distinga. Aquí en grande, método Pulse. Es un método más sofisticado, es una especie de desarrollo de la ecuación de ingresos y salidas que conocemos. Un momentito, símbolo delta, para que sea más presentable igual la diapositiva, bueno, la presentación que les voy a pasar. Eh, Su output es igual a delta de volumen, ya sabemos que esa S representa stride en inglés, sobre delta de tiempo. Está bien. Delta de tiempo. Esto lo llevamos un poquito más aquí, esto lo haremos más separados. Listo. Vamos a poner la línea fraccionaria. Listo. Esta ecuación en el método Pulse se logra abrir un poquito más para hacer más, para tener un poco más de precisión y que pueda intervenir algunos de los intervalos anteriores a la hora. ¿Por qué? Todos hemos observado la lluvia alguna vez, ¿no? Entonces vemos que el comportamiento es, cuando empieza a llover, empieza de forma calmada, luego de un momento a otro empieza a incrementar su fuerza, en menos de una hora inclusive, luego empieza a subir de forma más abrupta. Por lo tanto, el comportamiento que hemos visto en ensayo y error, que es de esta forma, realmente no se acomoda tanto a la vida real, ¿no? Sino más bien lo siguiente. Vamos a tener una estructura de esta forma. ¿Se acuerdan de las basitas, no? Que teníamos en ensayo y error, ¿no? Eran algo así. Para pools vamos a tener un polígono, algo más o menos de esta forma, donde el gráfico, esto solo es un esquemita, ahorita lo vamos a hacer un poquito más bonito, representa una variabilidad del tiempo respecto a las entradas. El gráfico que vamos a tener de entradas y salidas, empezando por el gráfico de entradas, va a seguir siendo la misma idea. En el eje vertical van a estar los, un poquito más de ver, lo podemos alargar. Aquí van a estar los ingresos o inputs. Y aquí abajo van a estar los delta de tiempos. Aquí expresados en horas, ¿no? Si ya no acaba acá. Bueno, asumimos que está en horas directamente, ¿no? Vamos a tener 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5. A ver, trataremos de trabajar hasta la sexta. Vamos a ver si hasta la siguiente podemos completar. Lo único pero que difiere es la forma de las ecuaciones, por ejemplo, en este caso. Luego todo lo demás sigue teniendo la misma idea.
cuando tengamos que realizar un ajuste de tiempo, por ejemplo, aquí sobre el vertedero, hay que hacerlo una vez que alcancemos esta altura. Solo que el ajuste de tiempo va a tener una peculiaridad. Y esa peculiaridad tiene que ver con lo siguiente. La hora cero generalmente no les da el INGE, o a veces sí también puede que ponga ahí un ingreso de una hora cero que sea igual a cero. Y si no, asumimos, ¿no? En su tablita, por ejemplo, les va a dar algo así. Estoy con lápiz. Aquí. Input y aquí están las horas, ¿no? O el deber, ¿no? Entonces, en la hora cero, por ejemplo, les puede decir que el input inicial es cero. En la hora 1, el input ya puede ser, en este caso, en este ejercicio es 330, ¿no? 330 de ingreso. Entonces, en la primera, en la hora cero, que sería el punto de origen, vamos a estar como que trabajando en el punto inicial, ¿no? ¿Se entiende eso? En la hora 1 vamos a tener 330, vamos a asumir que está un poquito acá, más o menos. Ustedes a escala lo pueden hacer mucho mejor. La hora 2, 660, un poco más crece. La hora 3 va a ser más grande todavía. 1000 me indica el ejercicio que estaban haciendo con el INGE. Luego 830. 830 que estaría más o menos por aquí. La hora 660 otra vez. Sí, se repite justo. Otra vez vuelve a estar a este nivel. Justo a este mismo nivel. Y la hora 6500 que estaría más o menos por aquí, ¿no? El diagrama de esto ya no van a ser estas basitas, ¿no? El dibujito de basitas ya no se va a utilizar aquí. Unimos entonces todos esos inputs. Bueno, todos esos puntos que hemos graficado, ustedes vuelvan a iterar, van a hacerlo más bonita escala. Y los unimos. Obviamente que creo que la séptima hora ya es cero, no estoy seguro. Vamos a asumir que es cero directamente y va a caer acá más o menos, ¿no? A ver, vamos a hacerlo un poco más presentable todavía. Esto es 330. Recuerden que las entradas están en metros cúbicos segundos, así que no hay problema. Aquí está. 330, esto es 660. 660 metros cúbicos. Luego vamos a tener aquí arribita. No me está marcando. Aquí vamos a tener 1000. Vamos a tener 1000 metros cúbicos. Aquí vamos a tener 830. 830 metros cúbicos segundo. Aquí se volvió a repetir este valor de 660. 660. Y finalmente 500, ¿no? Entonces, si les pide realizar un diagrama en Pulse, es de esta forma, ¿no? Este es el diagrama de ingresos, ¿no? 500 metros cúbicos segundo. Bien. Y aquí podemos colocar igual, inclusive las horitas. 0, no haremos con lapicito. Para acelerar un poco. 0, 1, 2, 3, cuarta hora, quinta hora, sexta y séptima hora. Una de las diferencias más notables, se podría decir, es esto del gráfico. En Pulse vamos a tener el gráfico de esta forma, ¿no? En forma de polígono. En el SolidWorks nos presentaban la gráfica en forma de basitas, ¿no? Esa es la primera diferencia visible. Entonces también el ingeniero les puede poner el examen, los datos de ingresos de esta forma. O podría poner ese gráfico de basas, entonces es importante que se acuerden eso. Si es que les pone un gráfico, si es de esta forma, les está indicando que hay que trabajar con Pulse. Si es en forma de basitas, con ensayo y error.
O, por ejemplo, generalmente también alguien que pide hacer este gráfico de entradas y salidas que tengamos de nuestro vaso, ¿no? De nuestro embalse. Entonces, si nos pide graficar en Pulse es de esta forma. Y las basitas son para ensayo y error. Muy importante también esta parte. Muy bien. Eso en cuanto a las entradas, por ejemplo, y el gráfico. La ecuación se va a modificar de la siguiente forma. Bueno, no. La otra diferencia más notable que vamos a tener es la siguiente. Vamos a tener que promediar un input final, podemos decir. Bueno, no importa el orden porque va a ser una suma. Un input final más un input, bueno, en este caso input inicial más input final. Vamos a poner luego el 2, no se preocupen, más output inicial más output final. Esto va a ser igual a lo que ya sabemos. Delta de volumen sobre delta de tiempo. Aquí ya podemos ir poniendo los dos. Como estamos diciendo que es un promedio, estamos diciendo que vamos a dividir entre un número 2. Vamos a ponerle las correspondientes líneas de división para que esto sea más presentable. Entonces, en el método Pulse, si se dan cuenta, otras diferencias que, por ejemplo, en el método ensayo y error lo que promediábamos eran las alturas del tirante, ¿no? Aquí están las ecuaciones del output con sus tirantes correspondientes, tanto para la salida de arriba como la salida de abajo. En cambio, acá en Pulse lo que se promedia son las entradas, los ingresos y las salidas dentro de un intervalo de hora. Y eso es fácil de ver, por eso es que este gráfico se ha modificado. ¿Qué pasaba cuando teníamos estas basitas? Quería como que indicarnos que el tiempo era 3600 segundos corridos, ¿no? Que era constante este tiempo. En cambio, acá vemos que el tiempo, este delta tiempo, respecto al input, va a tener como una especie de, si recordamos álgebra 1, vamos a pintarle su listito, va a haber como unas especies de pendientes, ¿no? Estas pendientes van a hacer que nuestro delta de tiempo, si se dan cuenta, varía conforme al ingreso dentro del rango de una hora, por ejemplo. De la hora 1 al 2 también va a tener otra pendiente diferente. Estas pendientes, por si acaso, son diferentes. No vayan a pensar que esta pendiente de la primera hora va a ser igual a la de la segunda. Si se dan cuenta aquí, la curva como que no es tan abrupta, ¿no? Tal vez la escala sí se va a hacer más notorio. Aquí sí se nota más, ¿no? Esta punta se va mucho más arriba. Aquí la pendiente ya es mucho más notable. Y aquí también la pendiente cambia de sentido, ¿no? Y aquí en todos los demás, entonces se dan cuenta, por ejemplo, acá abajo igual, va a haber una pendiente diferente. Esta pendiente nos indica que este delta de tiempo va a ir variando con los ingresos. Por eso es que estos ingresos y salidas se las promedia, en este caso, en el método de Pulse. Vamos a ver que el ajuste de tiempo hay que considerar esta pendiente. No es nomás como habíamos visto en ensayo error. Hay que tener cuidado con eso. Y es lo primero con lo que quería empezar porque es con lo que muchos caen, ¿no? He visto que muchos fallan en esa parte, que el ajuste en Pulse lo hacían directamente de esa forma. Lo hacían como si fuera ensayo y error y eso no era correcto. Vamos a hacer un poquito más de ahí, que no me gusta mucho esta recta. El rojito. Entonces, eso podría ser nuestra otra diferencia, ¿no? La ecuacióncita. Entonces, tenemos el promedio de los inputs iniciales y finales. Por ejemplo, para el caso de la hora 0 a 1, el input inicial va a ser 0. El input final va a ser 330. El output inicial y el output final hay que ver. Ahora vamos con este caso en particular, con los outputs.
explicación de cómo va a ir variando esto en la ecuación. Para empezar, siempre, pero siempre va a haber una salida. Siempre va a haber salida por aquí abajo, si se dan cuenta, ¿no? Porque este desagüe, por ejemplo, está instalado bien aquí al fondo, ¿no? Está totalmente al fondo de nuestro vertedero. Por lo tanto, siempre va a existir una salida por aquí abajo. Entonces, este output, ¿se acuerdan que cuando esto era cerrado, la única salida era por acá arriba, ¿no? En este caso, como esta compuerta de desagüe, podríamos decir, está abierta, va a existir una salida permanente por aquí abajo también. Por lo tanto, siempre va a existir un output. Solo que vamos a tener dos casos. Vamos a ponerle con asteriscos tal vez. Eso también es importante. Esto creo que ya no nos sirve mucho, ya tenemos nuestro gráfico. Prefiero trabajar un poco más con el gráfico para que no era borrar toda la hoja. El borradorcito, esto ya no nos sirve para nada. Listo, bien. Esta línea también de aquí no me está gustando mucho, está chueco. Como que me pone un poco nervioso que esté un poco chueco esto de acá. Ahora sí. Esto que se queda este garabetito aquí. Bien, a ver, ¿qué estábamos? Sí. Los dos casos posibles de output. Esto ya es parte más del análisis de este tipo de ejercicios, por ejemplo. No tiene nada que ver con que si es ensayo y error o pulse. Porque, por ejemplo, si es que van a hacer esto también por ensayo y error, se sigue igual esta dinámica. El primer caso va a ser cuando tengamos un output que sale por aquí abajo, que es el constante, ¿no? El de 7.6 tirante a la 0.5. El otro caso de output, vamos a ponerle asterisco doble, es igual a la salida que va a existir por abajo, tirante de 0.5 más la salida que va a existir por arriba, 11.31 tirante a la 1.5. ¿Listo? Entonces vamos a tener esos dos posibles casos, en este caso particular. El primer caso de salida va a ser cuando solamente exista salida por aquí abajo. El segundo caso de salidas va a ser cuando tengamos salidas por la parte inferior y también salga por la cresta de nuestro vertedero. ¿Cuándo va a salir por la cresta de nuestro vertedero? Igual que en ensayo y error, esto igual se cumple cuando esta altura inicial alcance el tope límite de nuestra construcción, que es altura en este caso, ¿no? No, aquí está. Esto me he olvidado de poner. Es 17,1 metros. Si no me equivoco, sí, 17,1 metros. Vamos a ponerle 17,2 metros, porque es un poco más distinto. Pero esto es indiferente. Aquí está bien. Listo. ¿Qué más me falta por explicar? El tirante en este caso ya no va a ser, como les dije, promediando. El tirante en este caso directamente va a ser la altura final, podríamos decir, menos el nivel desde donde estamos considerando. ¿A qué me refiero? Vamos a imaginar que estas rayitas que son el centroide de este, podemos decir que es una desagüe circular. Entonces el centroide va a ser exactamente el centro del círculo, ¿no? Que se vería del eje Z, ¿no? El que sale perpendicular por la pantalla. Vamos a decir que entonces este es el origen, ¿no? Hasta donde llega esta flechita. Entonces, si este es el origen, este valor de h va a ser 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a ser 0. Para el caso de las de presa, ¿cuál va a ser su altura? Va a ser 17,2 metros. Entonces, el tirante en este caso va a tener la siguiente forma.
Si es que no están captando, bueno, igual lo vamos a hacer, tenemos que hacer. Porque, como les dije, el tirante de arriba no va a ser el mismo que el tirante de abajo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El tirante de abajo va a ser, por ejemplo, h menos su altura inicial, podríamos decir. Entonces, vamos a poner altura de referencia mejor. Creo que suena más al término. ¿A qué se refiere esta altura de referencia? Quiere decir desde qué nivel está existiendo esta salida. ¿A qué me refiero? Esta salida, por ejemplo, inferior va a existir desde el nivel 0. Si se dan cuenta, está en lo más inferior de nuestra represa, ¿no? Bueno, de nuestro vertedero en este caso. Entonces, el tirante inferior va a ser el H final. Le vamos a llamar solo H. Si quieren, pueden llamar también H final, no hay problema. Menos. ¿Cuál es la altura? El referencial de esta va a ser 0, ¿no? Entonces, el tirante de aquí, de abajo, va a ser igual siempre a la altura. Y es lógico, ¿no? El tirante para este caso, este es el nivel de referencia, siempre va a ser esta altura inicial que vaya, o altura final que vaya a tener nuestra avenida, ¿no? Si alcanza un nivel de 17,1 metros, por ejemplo, aquí, vamos a tener un tirante para esta salida inferior, que va a ser igual a esta altura final. Y es lógico, ¿no? Ahora arriba, ¿qué va a pasar? El tirante superior lo puedo llamar tirante S si quieren, para distinguir un poquito. Va a ser igual a qué. También va a ser igual a la altura final de nuestro tránsito de avenidas, ¿no? Menos su altura referencial directamente. La altura referencial, por ejemplo, para este caso de la salida superior, directamente va a ser la altura de construcción de de nuestro vertedero en este caso. De este vertedero. ¿Cuánto es esa altura? Es 17,2 metros, ¿no? Directamente solo colocamos 17,2. Entonces el tirante para esta parte superior va a ser H menos 17,2. Entonces, si se dan cuenta, estos tirantes ya los vamos a tener en función de H también, ¿no? Luego, algo que yo acostumbraba a hacer para no confundirme, por ejemplo, era colocarle a estos outputs, ¿cómo les puedo decir? Letras, por ejemplo. Como generalmente en los ejercicios se ven solamente dos de estos outputs, porque puede haber más, puede, pero eso va a complicar mucho más algunas cosas, ¿no? Entonces es preferible trabajar esto, por ejemplo, yo le pongo esto sub i, voy a llamar este tirante superior o sub i, ¿ya? Y el tirante inferior o sub j, bueno, la salida inferior, perdón, o sub j. Entonces esta salida superior va a ser igual, directamente vamos a poner los valores en función de h. Hemos visto que vamos a colocar en función de h. Va a ser, el superior va a ser h, que es nuestra incógnita, menos 17,2. ¿Se dan cuenta? La cuestión de tirante aquí como que se reduce un poco más, eso es favorable para sus calculadoras, pero sigue siendo un poco largo, ¿no? Los ejercicios se alargan un poco más mientras tengamos más salida. Y O sub j va a ser igual a 7,6. Tirante es igual a qué? A h directamente, ¿no? H sobre. eh, este es el 0,5, ¿no? Arriba era 1,5. Esto está mal. Listo, entonces tenemos las salidas, tanto superior e inferior, en función de h. ¿Qué más quería explicarles en esta parte? Bien, a ver, a ver. ¿Qué más falta por explicar? A ver, vamos a ver qué más nos falta para empezar el ejercicio. Esta ecuación de batimetría, por ejemplo, acá,
Como les dije, puede que el INGE les dé solamente puntos o puede que también les dé la ecuación directamente. Si está la ecuación directamente, vemos que ya nos damos un poquito de tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que hay que sacar? Yo lo hacía como nos dan 2 puntos. Generalmente lo trabajaba con la recta, lleva la pendiente en la forma que hemos aprendido en álgebra. Si querían, podían hacer una regresión lineal, no hay problema, pero yo prefería hacerlo de esa forma, ¿no? Con su pendiente. Más que todo para recordar también esta parte de acá, porque aquí sí hay que intentar hacerlo como una recta, aunque igual funciona con regresión. He visto que no falla. Luego el dato aquí, por ejemplo, que nos dan de volumen inicial es 120,69 hectómetros, ¿no? Es importante recalcar que esta ecuación trabaja, la altura está en metros, en este caso, y el volumen va a estar siempre en hectómetros cúbicos, ¿no? Eso también les tiene que indicar el ingeniero. Ok, ¿qué pasa aquí? Vamos a poner, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ecuación de batimetría. Volumen inicial, en este caso nos dan un volumen inicial, entonces para saber esta altura inicial, vamos a calcular directamente acá. Altura inicial, emplazamos este volumen inicial en la ecuación de batimetría que tenemos, ¿no? Y eso va a ser igual a que 10 más 0.058 por 120.69. Nos sale 17,00002. Directamente vamos a trabajar como 17 metros. Ahí es donde les decía, por ejemplo, que esta parte me gusta trabajarla en forma decimal, porque es un poco más preciso, ¿no? Sin embargo, en este método no es, ¿cómo les puedo decir? Imprescindible esta precisión que tengamos, ¿no? Con que, por ejemplo, los resultados coloquen 2 o 3 decimales, va a estar bien. No hay problema de eso, ¿no? Porque nosotros como ingenieros llegamos a poder ver al ojo hasta los milímetros, ¿no? De ahí más allá es muy complicado, ¿no? Entonces tenemos 17 metros, ¿no? Colocando este dato en la ecuación de batimetría. De igual forma que en el anterior caso que vimos en el método ensayo y error, esta ecuación de batimetría nos va a servir como segunda ecuación para compensar o obtener todo en función de una sola ecuación. Bueno, de una sola variable, mejor dicho. Bien, ¿qué más nos falta? Ahora sí, creo que podemos arrancar con el problema. Esta ecuación vamos a abrirla un poco más porque me he dado cuenta que está solamente en función de delta S. Ya sabemos que delta S son los volúmenes finales y iniciales promediados simplemente, ¿no? Bueno, no promediados, sería diferenciados, ¿no? Sabemos que los deltas representan diferenciales también. Muy bien. Lo conveniente es llevar todo en una parte los números que podamos tener y en otra simplemente las partes de nuestras variables, ¿no? ¿A qué me refiero? Input inicial, no me gusta mucho eso ahí, ojalá lo pudiera cambiar. Voy a ver si lo puedo configurar un poquito más input final. Va a seguir siendo, aquí un pequeño error, esto es menos, ¿no? Esto es menos, un poco menos, menos, menos. Problemas de álgebra que este 2 se puede partir y dividir tanto en esta parte y a esta parte individualmente. ¿A qué me refiero? Vamos a poner el output inicial. A ver, como este menos es parte de la ecuación, el menos afecta a los ambos, menos output final va a ser igual a que a, ya no va a ser delta S, va a ser volumen final, vamos a extenderlo un poquito más, volumen final menos el volumen inicial. Ahora sí podemos colocar los numeritos. Estos de acá, los inputs siempre van a ser valores conocidos, ¿no? Entonces, no es necesario que los separemos, como el caso de los outputs que hemos hecho acá. Les voy a explicar ahorita por qué he separado los outputs. Esto va a ser
Esto igual vamos, este delta T vamos a repartir entre el, nuestro volumen final, ¿ya? Volumen final. Y también va a estar en el volumen inicial, obviamente. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más? Eso. Vamos a colocar las rayitas correspondientes para que esto se vea mucho más presentable. Ok. ¿Por qué hemos hecho esta separación y para qué? Estos valores siempre van a ser conocidos, van a ser numéricos, por lo tanto van a ser constantes. El output inicial también siempre va a ser conocido. En este caso, por ejemplo, sí o sí necesitamos considerar el valor del output para trabajar la siguiente iteración. Si se acuerdan, en el método ensayo y error, el dato de la salida para cada hora nunca interfería para la siguiente hora. Así que podían hacer todo el tránsito solo con el dato de la altura final que hallaban y el volumen final también que hallaban en esa hora. Pero en este caso, necesariamente tenemos que saber esta ecuación de el input inicial que vayamos a tener. Luego, esto lo vamos a cambiar. No quiero que se confunda con esto de acá. Ahorita estoy chequeando. No vaya a ser que se me confundan. Esto va a ser output 0, por ejemplo. Que no está tan bonito, pero es mejor para evitar confusiones, ¿no? No quiero que piensen que es otra, no sé, otra ecuación, ¿no? A ver, esto hay que hacerlo un poquito más. Ok, listo, más o menos. Ya, aquí vamos. Entonces, esta parte va a ser siempre conocida. Esto necesariamente va a ser conocida de acuerdo a los datos de la anterior hora. Bueno, en este caso, como vamos a empezar el tránsito, como hay salidas, como les decía, aquí siempre va a haber una salida inferior, por lo tanto vamos a tener una salida inmediata desde la hora cero, ¿no? Si se dan cuenta, porque no tenemos una altura inicial. Este output final va a contener a nuestra incógnita h. Por lo tanto, esto lo vamos a pasar al otro lado. De aquí, este volumen final lo vamos a reemplazar con esta ecuación de acá, ¿no? Creo que aquí hay que hacer algunos ajustes de la ecuación. Tenemos b en función de h en función de b, pero no tenemos lo que es b en función de h. Eso más nos falta. Entonces, con eso más ya lo vamos a tener listo. Entonces, h10 se va a restar. Vamos a intentar conservarlo así nomás. Va a ser h menos 10. Todo eso dividiré 0.058. 0.058. Vamos a poner una línea. Por eso es que también prefiero trabajar con los números enteros, porque para tener más precisión y además que si se puede simplificar con este 10, por ejemplo, y vamos a repartirlo y va a quedar tal vez de otra forma más estética. A ver, vamos a comprobar si esta ecuación funciona realmente. Volumen en función de la altura. Vamos a introducir entonces 0.058. Calculamos con la altura de 17, por ejemplo. 17 metros. Debería salirme 120,69 aproximadamente. No nos sale exacto. Pero está bien. Para la función que le vamos a dar está, está pasable. Entonces ya tenemos lo que nos faltaba. Aquí esto no nos va a servir todavía. Listo. Primera la explicación. Entonces, este volumen final lo podemos emplazar con esta ecuación, ¿no? Que es el volumen en función de la alturita, ¿no? Y luego, este volumen inicial, si se acuerdan, igual va a ser conocido. Entonces, este volumen final pasaría a este lado con las ecuaciones que sí vamos a conocer. Entonces, modificamos una última vez. Uy, vamos a modificar una última vez para que nos quede ya de forma mucho más estética. Más input final. Agradezco a los que estén en la clase. Sé que es un día festivo
Sin embargo, nos estamos quedando un poco sin tiempo, por lo que quería así avanzar con ustedes este tema, porque yo creo, imagino que la siguiente, vamos a ver esto de forma integral más para un posible ejercicio que les pueda meter, y no quiero que se vayan a sorprender si es que eso aparece en su examen. Y luego entramos de lleno estaba viendo que ya están avanzando el tema de curvas y de F, ¿no? Entonces ya es el último tema, básicamente. No sé si alguien que les vaya a meter hidrogramas unitarios, tal vez sí, tal vez no. Eh, por cuestiones de tiempo no saben meterles, pero tal vez esta ocasión sí, no sabemos todavía. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, para no quedarnos muy atrasados, quería realizar la clase de hoy. Por final. Listo, ahora vamos entre qué están siendo divididos. De todas formas, como les dije, voy a intentar grabar esta vez usando ese truquito que vi que usaban los de mis auxiliares. Ojalá funcione. Vamos a ver qué tal, pero el T, el T tiempo más eh, el output final dividido entre 2. Entonces ya tenemos lo que quería, ¿no? Al comienzo lo que les explicaba, porque vamos a separar más esta ecuación para tener los números, la parte numérica en un lado y las incógnitas en otro lado. Si se dan cuenta, esta parte se puede hacer muy larga, especialmente cuando tengamos el caso doble asterisco. Entonces, esta parte, por ejemplo, ya lo pueden ir resolviendo sus calculadoras para usar un poco más de espacio, porque mientras más números también le ponen a sus cálculos, tarda un poquito más en hacer el solver. Esto por si acaso igual hay que hacer con la función solver de sus calculadoritas. También podrían hacer por ensayo y error, pero les va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, como ya sabes manejar el solver de sus calculadoras, es mucho más fácil, práctico y sencillo, ¿no? Entonces, la ecuación queda de esta forma. Todo esto de acá siempre va a ser conocido, va a ser numérico, ¿no? Toda esta parte de la izquierda. Vemos que no hay errores, este menos, menos, esto va a pasar con más, este negativo que está restando va a pasar a sumar, está bien todo, ¿no? Entonces ya podemos empezar con, eh, con lo que es el tránsito de avenidas en sí, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, copiar y nos vamos a ir a una nueva página. Ok, esto está mucho mejor. Control V, nos faltan las líneas. Lo que aquí hay que poner más líneas, lo cual creo que es lo único moroso, pero igual lo vamos a hacer. ¿Qué datos tenemos? Importante es siempre manejar esto de forma ordenadita para que pueda, no nos perdamos, ¿no? Esto también lo vamos a cambiar un poquito. Esto lo puede manejar de forma numérica, pero no me gusta mucho, va a ser muy grande. Y aquí como sería input 1, output 1, output, bueno, en este caso output 0, output 1. No, como que no me gustan mucho esos índices. Se ve muy grande numéricamente. Ahí lo dejaremos. Pero la idea es la misma. Si es que estos subíndices lo quieren manejar con números, por ejemplo, para la primera hora sería de la hora 0 a la hora 1, ¿no? Entonces el input inicial va a ser 0, el input final va a ser el valorcito que tenemos acá, 330. Vamos a sacar este valor de output inicial igual. Vamos a necesitar ahorita el caso en el que estamos. ¿Y qué más nos falta? Creo que eso es todo lo que necesitamos. Las alturas iniciales y el volumen inicial que tenemos, ¿no? Vamos a eso. Empezamos con los datos de input que tenemos. Entonces, el input inicial para este caso, por ejemplo, ya les dije esto, pueden ponerlo input 0 si quieren. Por ejemplo, para la hora 2, pueden colocarlo input 1 e input 2 para hacer una comparación si es que quieren, o como más lo vean cómodo. Eso ya es cuestión de cómo le gusta trabajar a cada uno, ¿no? Entonces decíamos que el input inicial para la hora 1 en nuestro gráfico va a ser desde la hora 0 hasta la hora 1.
Todo este triangulito de acá va a ser lo siguiente. Entonces el input final va a ser igual a que 330 metros cúbicos segundo. El valor de la altura inicial conocemos, si conocemos, era de 17 metros, ¿no? Luego el volumen inicial también conocemos, es de 120,69 hectómetros cúbicos. Hectómetros cúbicos, el valor del output inicial, bueno, eso lo vamos a conseguir igual ahorita. Vamos a buscar datos. Y el output final va a ser incógnita. El volumen final obviamente también va a ser incógnita. Y nuestra primera incógnita que vamos a conocer en la ecuación va a ser H. H final, si gustan llamarlo simplemente H, ¿no? Listo. Entonces, output. Analizamos. Si es que esto estuviera cerrado hasta el fondo sin un drenaje, por así decirlo, de aquí en la parte inferior, el output simplemente ocurriría por aquí arriba, ¿no? Por lo tanto, no habría output inicial hasta que empiece el tránsito por aquí arriba. Pero como hay este desagüe, tenemos que analizar que siempre va, y además que eso está justo al fondo siempre de nuestro vertedero, siempre va a haber tránsito por esa parte. En otras palabras, siempre va a haber salida por esa parte inferior. Por lo tanto, nuestro primer caso con el que vamos a empezar va a ser el asterisco 1, ¿no? Salida solo de fondo. Asumimos que solo sale de fondo y es lógico, el nivel de agua inicial está mucho más bajo que el de nuestra vertedero. Entonces calculamos esto, ¿no? Habíamos dicho que el output inferior de la parte de abajo va a ser 7,6 H menos 0,5. Entonces, eso calculamos en sus calculadoritas. La altura inicial, vuelvo a repetir, es 17 elevado a la 0,5. Me sale 31,33. Entonces, eso anotamos. 31,33. Esto recuerden que está en metros cúbicos segundo, ¿no? Y el delta de tiempo igual, no sabemos si vamos a hacer ajuste en la primera hora. Les había comentado, ¿no? Que puede que sí haya que hacer el ajuste desde la primera hora, pero no siempre se cumple eso. A veces el ajuste se hace en la segunda hora, a veces en la tercera hora, inclusive podría ser en la cuarta. Todo depende de en dónde se llegue a alcanzar este nivel de agua. Bueno, al que este nivel de agua inicial, de H inicial, sea igual al de nuestra altura de las de presa, ¿no? Ya, bien. Entonces, simplemente queda reemplazar sus valorcitos en la ecuación. Entonces, 0 más 330. No se preocupen, luego colocamos los números 2, el delta T, etcétera, etcétera. El output inicial le hemos dicho que es 31,33 más el volumen inicial va a ser 120,69. Es igual a este final. Les había dicho que en la ecuación de batimetría esta ecuación nos va a seguir sirviendo. Entonces reemplazamos eso, ¿no? H menos 10 sobre 0,058. Va a ser un poco incómodo. Vamos a entonces hacer la división. Esto divide entre esto. Sabemos que acá hay un 1. Y entre esto vamos a ver qué tal nos queda. 0,058, 1, entre 0,058. Va a ser 17,241. Entonces es igual a 17,241 por H más, ahora este 0,058 divide al 10. Vamos a ver qué nos queda. 172. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Solo que
se le ha recorrido un poco los números. 172,413. 414 en este caso. Entonces ya tenemos la ecuación de forma más lineal, aunque un poquito más imprecisa. Pero tenemos, ¿no? Lo que queremos, ¿no? Esta h apartadita. Más el output final. Estamos asumiendo que en este caso solamente hay salida por abajo. Estamos en este caso, ¿no? Por lo tanto, simplemente va a ser O sub J. Y O sub J 7,6 por H a la 7,6. 7,6 por H elevado a la 2. Bueno, en este caso era 0,5, ¿no? Simplemente. Listo. Ahora colocamos lo que nos falta. Esto está dividido entre 2. Esto va a estar dividido entre 2. Esto va a estar dividido entre 3600. Inicialmente no sabemos todavía si hay que hacer corrección de hora. Toda esta expresión también va a estar dividida entre 3600. Y esta expresión está dividida entre 2 simplemente. Ponemos sus ollitas. Las rayas de fracción. Queda más bonito, más estético. Ok. Tenemos hasta aquí todo esto, ¿no? Entonces, de tener varias incógnitas, todo este garabato, hemos llegado a tener todo en función de simplemente h. Ahora aquí un pequeño truco. En la práctica que a mí me dieron, por ejemplo, cuando era estudiante, era una monstruosidad. Tenía en total 5 salidas intermedias, ni siquiera estaban en la parte inferior, por lo tanto, cada tirante era más largo. Entonces, hablando de eso, antes de entrar, porque aquí ya son simplemente resolver, ¿no? Meter los cálculos y resolver. Si es que esta salida, si es que yo les hubiera puesto aquí, por ejemplo, una salida, así súper rápido, vamos a explicarlo. Si este fondo estuviera aquí, en el medio, digamos, a una altura, no exactamente en el medio, digamos, esta rayita no me gusta. Digamos que hubiera estado a 5 metros. 5 metros desde el nivel de referencia del origen, ¿no? ¿Cómo va a ser este tirante? A esta h habría que restarle menos 5, porque es la distancia desde donde va a empezar la salida, desde donde se considera esta salida. Si esta hubiera estado a un nivel de 2 metros desde el origen, este h hubiera sido h menos 2, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Como está en el fondo, esta referencia está directamente en el origen. Por eso es que hemos puesto aquí h menos 0. Por lo tanto, simplemente. Espero que esta parte se entienda porque, por ejemplo, en la práctica pensamos ponerles algo aquí, por ejemplo, con un nivel intermedio tal vez. Entonces, la altura referencial va a ser directamente la medida que se tenga desde el origen al centroide de la figura que les vayan a plantear. Como son figuras siempre geométricas conocidas, ya sea un rectángulo o un círculo, siempre va a ser su centro, el centro que conocemos, ¿no? Eso, como explicación. Ahora volviendo a nuestro cálculo, aquí, como les iba haciendo un truquito, por así decirlo, se dan cuenta, este 3600 se puede repartir aquí y aquí. Entonces, si es que se les hace muy largo estas sus calculadoras simples, por ejemplo, yo sigo manejando una Casio, todavía no me acostumbro mucho a la HP50, se llena, ¿no? Rápido el espacio, entonces es un poco limitado. Entonces, esta parte, si se dan cuenta, va a ser numérica igual. Pueden encontrar este número y pasarlo a esta parte también, si es que gustan, ¿no? Para volver un poco los cálculos, para alivianar, más bien dicho, ¿no? Pueden hacer eso si gustan. ¿Qué más? Algo que nos estamos olvidando es si se acuerdan, el 10 a la 6, ¿no? A ver, el 10 a la 6 lo vamos a colocar en esta ocasión sobre los valores de delta T. Sabemos que donde están los delta T, este volumen y este volumen están en hectómetros. Por lo tanto, esto lo puedo transformar a metros cúbicos.
¿Cómo hacemos eso? Pues con el factor de conversión. ¿Y ese factor cuál era? En todos los casos, bueno, siempre y cuando tengan, eh, uy, vamos a mover un poco la cuestión era que no lo es todavía. Y es a las 6. Y aquí, no me está gustando mucho esta vez. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tener que mover todavía esto un poco más. Ya, ahí está bien. Por 10 a las 6, ¿no? Toda esta expresión por si acaso está. Bueno, en este caso no importa mucho. Acá lo vamos a poner con paréntesis, más bonito. Paréntesis y termina aquí. No, no me está gustando. Siempre vamos a borrar algunas cosas ya para no confundirnos. Esta línea de división no corresponde a esa parte. Entonces lo borramos. Esto sí vamos a intentar sobreponer directamente sobre eso y esto más. Listo, creo que ya está. Ahora sí volvemos a corregir. Todavía no. Les ponía este paréntesis porque les decía, donde está el delta t también hay que colocar este por 10 a las 6. Este factor de conversión para que no nos salga cosas muy incoherentes. Que no lo ponen, les va a salir unas cosas bien raras. O también puede que no salga ningún resultado. Mucho cuidado con eso. Entonces tenemos listo, ya está todo, no nos han salido los factores de conversión. Este 10 a las 6 también podían pasarlo a dividir acá, donde están los inputs y los outputs, pero como son más miembros, entonces en este caso es mejor multiplicar por 10 a las 6, donde están todo lo que está con hectómetros. En este caso serían los volúmenes. ¿Cómo se van a acordar? Los volúmenes siempre están divididos por el delta T, ¿no? Es una forma de acordarse. Ahora sí, sin más vueltas. Yo os recomiendo primero resolver esta parte, anotarle en un espacio diferente su hojita, es lo que yo voy a hacer, y luego introducir recién toda esta otra parte de la ecuación a sus calculadoras y van a tener todo listo para resolver con un paso. Entonces eso es lo que hacemos. 330 entre 2 menos 31.33 dividido entre 2 más 120.69 por 10 a la 6 dividido entre 3600. Todo eso me sale 33.674,335. Esto no es necesario que lo anoten, lo pueden anotar muy aparte en su hojita. Entonces toda esta parte lo calculan, vuelvo a repetir, muy aparte para usar un poquito de espacio. Y luego anotamos ese número junto a esta parte. 33.674.335 igual a que 10 elevado a la 6 multiplica todo esto a 17.241 por h más 172.414. Eso es todo, toda la ecuación. Todo esto está dentro de 3600 más 7.6 por x a la, bueno, en este caso h. Yo le pongo x en la calculadora por si acaso. Le damos a solver, vamos a imaginar que está a 17 puntos metros. Aquí igual, por si acaso, se cumple lo que vemos en ensayador. Si esta altura es superada antes de terminar la hora, hay que hacer el ajuste en esa hora. Si es que termina más debajo de la altura de construida, entonces seguimos normal con el tránsito. Se cumple también esa regla aquí. Entonces volvamos. ¿Qué hora es? Es 9:24, ¿no? A ver, siguen ahí. Veo que se han unido más personas. Eso me alegra bastante. A ver, estamos. No, no se preocupen, chicos, no escapen, no les voy a preguntar. Tenemos horas, vamos a intentar hacer por lo menos 3 horas de tránsito. Sigue cargando mi calculadora. Mm,
Está tardando bastante, no sé si eso sea normal. Bueno, recuerdo que tardaba cuando se extendía mucho más la cosa inclusive. Y eso puede poner un poco nervioso también al momento del examen, ¿no? Entonces, hay que intentar ser pacientes, ¿no? Les comentaba que mientras esto se haga más grande, tarda un poco más la calculadora en resolverlo. Pero una Casio, las HPs tienen un tiempo de reacción más rápido, pero también depende de cuántos de estos números le estamos colocando. También esto se puede hacer en Excel. Uy, me sale que no se puede resolver. Mm, no, como que no me está convenciendo del todo. Creo que, si no me equivoco, cuando salía, a mí me sale can't solve, no sé si alguien me está siguiendo con las operaciones en sus cálculos, pero yo tenía una forma también de solver directamente en el caso de ensayo bueno, de Pulse, en qué momento había que hacer el ajuste. Cuando el solver no podía resolver esta ecuación simplemente de forma directa. ¿Por qué me sale que no hay solución? Porque posiblemente esta h, la altura que está aquí, nunca va a satisfacer toda esta parte de acá. Pero por si acaso pueden comprobar también en el Excel. Vamos a hacer esa comprobación mejor. Pero también no perdemos nada intentando, ¿no? O tal vez me estoy equivocando en esta ecuación de aquí. Voy a revisarlo por si acaso. El volumen es 17.241 por X más 172.414. Ah, creo que ya sé dónde está la falla. Es menos. Con razón, esto nunca va a satisfacer. Ve, perdón, van a disculpar. Esto es menos. A ver, hay que intentar otra vez. 33. Ya se me hacía raro que no tenga solución, porque que recuerde, siempre había solución aunque fuera un número negativo, muy grande. 10 elevado a la 6. También puede que no haya resultado en algún momento, al menos en estos ejercicios tipo académico que nos da el ingeniero a veces, porque no están verificados del todo, ¿no? Habría que ver qué tan, si están revisados, si es que tienen solución hasta la última hora que nos indican, si es que no hay ningún problema. Es algo que también tendríamos que revisar. Más 7.6 por x elevado a la 0.5 dividido entre 2. Volvemos a hacer el solver. El mismo valor inicial. Vamos a ver si esta vez nos arroja un resultado. Ahora sí, muchachos. Me sale que la altura va a ser 17,028. La altura, no sé si alguien me está siguiendo, la altura final, si quieren llamarle, o altura simplemente, me sale que es 17,028. Y tiene lógica, ¿no? Está cerca de lo... Como estamos empezando con 17 metros, a empezar a llover, aumenta un poco el nivel, ¿no? Y todavía tenemos este valor. Si es que alguien quiere corroborar, comprobar, puede hacerlo, no hay problema. Lo siguiente es calcular este volumen final, volumen al final de la hora. Para eso vamos a usar nuestra ecuación de batimetría, ¿no? Vamos a usar, o podemos usar simplemente esta ecuación de acá. Sabemos que esto representa también al, vamos a escribir aquí si más, ¿no? Con esta nombrecito para que se ubiquen mejor, 17,241 H menos 172,414. Entonces, hacemos eso. A ver, hagamos esa operación. No lo quiero guardar esto porque voy a perder una parte. A ver, vamos a hacer una cosecita en Excel. Como les decía, sería interesante si que pueden, para este caso, en su examen tener dos calculadoritas. Les va a ser útil. En una colocan esta ecuación y en otra mantienen un poco de esta, ¿no? 17, 22, 41. Pues H va a ser 17, por ejemplo. Aquí va a ser igual a 17.241 por este valor menos
172.242 era la ecuación, a ver. 172,414. 172,414 es esto. 414. Listo, 120,69. Cambia un poquito por los numeritos. No nos vamos a hacer, vuelvo a repetir, mucho lío por eso, ¿no? Entonces hemos dicho que es 17,02, ¿no? Para este caso, el volumen final va a ser 121,03. Vamos a mantener nosotros a 3 decimales, ¿no? ¿Cuánto teníamos? 0,28. 121,028. 121, igual 0,28. Bonita coincidencia. 0,28 hectómetros cúbicos. Como les decía, también vamos a necesitar el valor de output. Como no hay salida todavía por arriba, porque este nivel, si se dan cuenta, apenas ha subido un poquito de lo que está aquí, ha subido hasta acá, por ejemplo, un poquito más, un pelín ha subido. Entonces no hay salida todavía por arriba. Entonces nuestro output final, que va a ser el output inicial para la siguiente hora, va a ser solamente esta parte, ¿no? Esto igual acá lo pueden eh, hacer en otra calculadorita. Bueno, ya necesitarían 2 cálculos, pero si tengo una programable no hay problema, ¿no? Y aparte, como son ecuaciones, estas son más cortitas, no hay mucho problema, ¿no? 7,6 por la altura elevado al 1,5, ¿no? Entonces, esto no está como igual. Entonces igual a esto elevado a la 0,5, ¿no? Ok, corrigiendo, a ver. 76. Claro, es 7,6. 7,6 multiplicado por la altura elevada a la 1,5. 31,35. Ya hemos empezado con 31,33. Entonces esto ha subido un poquito, ¿no? Un poquito, pero ha subido. 31, esta salida sí lo manejaremos a 2 decimales. Per cúbico segundos. Entonces ya tenemos nuestro tránsito para la primera hora. Aprovechemos que estamos abiertos por accidente. Primera hora. Bueno, ojalá haya que hacer algún ajuste. Me gustaría mostrarles ese ajuste. Si es que no se va a poder hoy día, tal vez esta vertedera está programada para no tener ajustes. Puede ser el caso también. Pero veamos qué tal. Si es que no, les voy a mostrar cómo tendrían que hacer un ajuste en este caso. Que muchos ya se han de dar cuenta con la explicación inicial. Bueno, también hay personas que tal vez no se han dado cuenta, o tal vez ni siquiera se han dado cuenta que estaba hablando aquí, ¿no? Esto de las pendientes y demás cositas. A simple vista, sí, para dar un vistazo rápido, cuando hay que hacer un ajuste acá en esta parte, tienen que encontrar una ecuación que relaciona a este delta t con los ingresos en este caso, ¿no? Tenemos 2 puntos, punto inicial, punto final, hallamos pendiente o podemos hacer por regresión lineal igual en sus cálculos, hallan esa ecuación. Nos interesa el input en función de la salida. Ese input lo vamos a reemplazar en el input final, porque el input inicial siempre va a ser constante. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un ajuste acá justo al medio, entonces el input inicial, si dan cuenta, va a seguir siendo 0. Entonces, y una vez hallado este delta de tiempo, para hallar el delta de prima, que es el tiempo que sobra, simplemente 3600 le van a restar a ese delta de tiempo que van a hallar. Mencionarlo es sencillo, ¿no? Pero es difícil de entender. Espero que más adelante haya que hacer algún ajuste para mostrarles esa parte biencito, para que no tengan problemas. Entonces ya tenemos nuestra primera hora. Nos queda 10 minutos más. Tampoco quiero quitarle mucho más tiempo. Haremos para una segunda hora más y vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver si en 10 minutos más hacemos para una tercera hora. Esto lo podemos copiar igual. Ver dónde está. Copiar, creo que es esto. No, esto no era. ¿Dónde estás? ¿Cómo te voy a abordar? Eso es. A ver, otra vez. Esto es.
Entonces, vamos a hacer el tránsito para la segunda hora. Para la segunda hora, el input inicial va a ser 330. La segunda hora va a ser desde este punto 1 hasta el punto 2. Entonces, el input inicial 330, el input 2 o input final 660. Entonces, esto va a ser 660. La altura inicial va a ser 17,028. El volumen inicial 121,028. El output simplemente ha cambiado un poco. Esto era 35, no era 33. Vamos a disculpar. Era 35. ¿Qué más nos falta modificar? Listo. Nuevamente, solo hay salida por la parte inferior. Por lo tanto, el output, este output final va a seguir siendo simplemente lo que sale por ahí abajo. Entonces ahora hacemos eso. Esto igual podría copiarlo, esta partecita lo copiaré, a ver. Vamos a abrir un nuevo texto. Más largo. Vamos a copiar esta parte. Solamente esta. No se copia esa parte más digo, pero no hay problema. Como es un teclado virtual, podemos hacer infinidad de cosas. Entonces, para la segunda hora va a seguir manteniéndose esa ecuación. Ponemos las líneas de división. Hoy están amarillitas. No me importa el color. No sé cómo vaya a verse en las hojas. Lo mantendremos. Me da cuenta que el PDF no mantiene el color negro, entonces lo mantendremos blanco. Bueno, creo que el amarillo lo vuelve en verde. No me acuerdo esa parte bien. Ya tenemos esto. Volvemos al texto. ¿Y ahora qué vamos a tener? Volvemos a hacer 330 más, en este caso, 660. Menos el input va a ser 31.35. ¿Sí? 31.35. Más 121,028 por 10 elevado a la 6. Esto va a ser igual a qué, paréntesis, la ecuación del volumen final, 17 en función de h, 17,241 por h menos 172,414, esto multiplicado por 10 a la 6. 10 a la 6 más 7,6. Asumimos que solo sale por abajo. No hay indicios de que pase lo contrario. H elevado a la 0.5. 2. Esto sí es 2. Aquí va a ser 3600. 3600. Esto también va a ser 3600. Y esto va a ser 2. Ponemos sus respectivas líneas de división. Ok. Sí, nos va a alcanzar para hacer este más simplemente. Listo. Ahora simplemente nos queda calcular. Hoy voy a tener que destruir nomás mi ecuación para calcular esta parte. Porque programar en el Excel está complicadito. Pero también se puede, no hay problema de eso. Entonces hacemos eso. Primero calculamos, vuelvo a repetir, lo ideal es calcular primero toda la parte numérica que tengamos disponible para ahorrar espacio. Menos 31.35 medios más 121.028 por 10 a la 6. 10 a la 6. Debe entre 3600. Entonces es
34.098,214. Vas a mantener esos decimales. Entonces, esto, 34.098.214, es igual a ¿qué? Es igual a 17.241 por X menos 172.414. Todo esto por 10 a la 6, dividido entre 3.600, más 7.6 por h elevado a la 0.5. Introducimos toda esta parte a la calculadora. Divide entre 2. Shift, solve, vamos a suponer que sigue creciendo 17,1. A ver qué tal. Les voy a ver de aquí. Todos saben manejar la herramienta Solver, ¿no, chicos? No sé por qué cuando voy aquí se escapa la gente. No les voy a preguntar, chicos. Bueno, sí. De aquí todos saben manejar el Solver de sus calculadoras, ¿no? O alguno tiene problemas con el Solver de sus cálculos. Si es que tienen, me dicen, y hay buenos videos también en YouTube que les enseña cómo manejar esto del Solver. Les mostré cómo manejo en mi pantalla, pero va a salir todo oscuro, así que sale el mismo canal. Entonces he visto que en internet, en YouTube, muestra bien los tutoriales de cómo manejar el Solver, por ejemplo. Si es que alguien tuviera dudas, pero he visto que muchos saben manejar bien el Solver. Desde física 1 he visto que varios estudiantes manejan esto del Solver. H final es igual, ya me ha salido el resultado, 17,117 metros. Volumen final. Y finalmente vamos a encontrar un output final también. Ya. A ver. Entonces, vamos a nuestro Excel, que es como nuestra segunda calculadora en este caso. 17,117. Vamos a ver qué pasa. Uy, ¿qué pasa aquí? Ah, claro, este aquí lo maneja como si fuera millones, ¿no? De la comita. 122,700 directamente, ¿no? Entonces el volumen final es 122,700 hectómetros cúbicos y el output final es 31,44. Está subiendo de a poquito, ¿no? Se dan cuenta. 34 metros cúbicos segundo. ¿Listo? Bien, chicos. Hasta aquí yo creo que vamos a llegar, porque también ya se está cumpliendo nuestra hora y yo creo que muchos están ya cansaditos, yo también. De todas formas quería sí o sí pasar esta clasecita más con ustedes, porque ya tenemos que entrar de lleno a lo que es curvas IDF, es un temita largo nomás, no tanto, relaciona mucho de los primeros temas, pero igual es importante, ¿no? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Ah, sí, lo que les comentaba. Va a haber casos en el que esto esté programado para que nunca salga por aquí arriba. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Generalmente el ingeniero nunca les va a dar esta ecuación de la parte superior, por ejemplo. Entonces, si no les da, podemos imaginar que la salida siempre va a ser por aquí abajo. Nunca va a llegar a un punto donde esté aquí arriba. Está programado para que sea siempre por debajo. Entonces, ahí no se van a preocupar, muchachos. Bien, no sé si hay dudas, preguntas, muchachos. Uy, esto ha durado bien. ¿Cómo lo detengo? A ver, voy a verificar más tardecito si es que ha grabado bien o si es que es algo legible. Y si es que es así, sus mandos, si es que no, voy a buscar la próxima alguna otra forma. No sé si tienen dudas, preguntas, chicos. Creo que no, ¿no? Todo claro, espero. Bien, Todo claro. Sí. ok. No siendo así, entonces nos vemos la siguiente semana, muchachos. De pasen, estudien. Ya imagino que aquí 2 semanas es su examen, un poco más tal vez. Entonces estamos listos, ¿de acuerdo? Igual les vamos a ir pasando ya la práctica en los siguientes días, no se preocupen. Listo, muchachos, se cuidan.
Feliciten todos a sus madres. No sé si aquí hay alguna mamá en el grupo. Espero que no. Bueno, hijo nunca es malo, pero es difícil estudiar, ¿no? Con hijos. Entonces vayan a celebrar con lo que queda de la noche con sus madres y que tengan bonita noche, chicos. Hasta la siguiente semana. Hasta luego.